Presidente, buenas noches, colegas, buenas noches con todos. Primero, presidente, mi saludo al ministro del Interior. No quiero dejar de expresar mi solidaridad y mi saludo con el pueblo venezolano por la pérdida de su presidente. Habrá colegas que pueden tener diferencias políticas, pero desde el punto de vista humano uno tiene que expresar la solidaridad con los familiares, hermanos y amigos del presidente. Y desde el punto de vista político uno no puede dejar de reconocer que a la muerte del presidente Hugo Chávez habrá millones de venezolanos que se quedan con casa, habrá millones de venezolanos que han tenido la oportunidad de tener una mejor salud y una mejor educación. Habrá miles de barrios que se quedan ahora con pistas, con agua, con luz, con veredas. Ese gesto hace que yo salude al pueblo venezolano y que le exprese mi solidaridad. Respecto al tema que nos ocupa, estimados colegas, todos sabemos que la principal preocupación del pueblo peruano es la seguridad. Si hacen una encuesta, si uno pregunta en el pueblo, más que la educación, más que la pobreza, más que la salud, la principal preocupación en la vida es la seguridad. Pero simultáneamente a eso también la percepción que tiene la población es que por más que exista ese temor de la inseguridad, el gobierno, y no solo también el anterior, no ha encontrado una fórmula cómo resolver el tema de la inseguridad. Por eso es que los delitos crecen, por eso es que cada vez el pueblo vive más amenazado. Este gobierno, el anterior, no han encontrado una fórmula sabiendo que ahí está el problema. Por lo tanto, colegas, creo que nosotros lo que tenemos que hacer es contribuir a buscar una salida, contribuir a que este gobierno pueda resolver el problema de la inseguridad, que es un tema de todos. No ganamos nada acá haciendo palabras y palabras todo el día, sino actuamos con propuestas concretas y con ideas claras para que este gobierno pueda resolver el tema de la inseguridad. Yo creo que uno de los mayores problemas que tiene el gobierno y que tienen los ministerios, tanto el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia como el primer ministro, es la burocracia. Yo soy testigo como junto con el ministro del Interior hemos hecho reuniones con el alcalde de Cajamarca, con el alcalde de Bagua, con otros alcaldes, para que ayuden a construir escuelas de policías. Tenemos más de un año gestionando la construcción de las escuelas, pero desafortunadamente la burocracia no permite. Y no permite porque tenemos un Ministerio de Economía que te pone una serie de parámetros que no hace que las construcciones se hagan mucho más ágiles. Creo, estimados colegas, que es fundamental acá dos aspectos importantes. Primero, mejorar la remuneración de los policías. Si tenemos un policía que gana 2.000 soles, ¿qué cosa va a hacer en un mes? Preguntemos nosotros si podemos vivir con 2.000 soles mensual. Preguntemos nosotros si otros... Dele tiempo para concluir. Preguntémonos si pueden vivir con 2.000 soles mensual. No van a poder vivir, por lo tanto, creo, señor ministro, presidente, por su intermedio, creo que lo fundamental, hay dos cosas. Incrementar la remuneración de policías y aumentar el número de policías. Porque si vemos que la fuerza del desorden, que la fuerza de la inseguridad crece, lo que hay que hacer es contrarrestar esa fuerza que hay para poder tener un equilibrio. Entonces creo, estimado colega, que al final de la tarde tenemos que buscar soluciones, tenemos que buscar planteamientos que nos permita a todos dar al país la seguridad que requiere. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Acuña. Tiene uso la palabra la congresista Julia Tevez. Gracias, señor presidente. Si me permite la interrupción de mi colega Santiago Gastañaduy. Tiene uso la palabra el congresista Santiago Gastañaduy. Ok, presidente. Muchas gracias, congresista Tevez. Presidente, para seguir ahondando sobre la producción de la Policía Nacional, por ejemplo, en el tema de la incautación de armamento, ¿no? En el año 2011, por ejemplo, se incautaron 25 fusiles. En el año 2012 se incautaron 41. En el año 2011 se incautaron 1.989 pistolas. En el 2012, 2.507 pistolas. En el 2011 se incautaron 1.446 revólveres. En el 2012, 1.836 revólveres. Y en lo que va del año, del primero de enero al 21 de febrero del presente año, han sido capturados por requisitoria 4.744 personas. Han sido detenidos
7.504 personas. Han sido desarticuladas 300 bandas en el periodo del 1 de enero al 21 de febrero, con lo cual demuestra, señor presidente, que se está trabajando en el tema de seguridad ciudadana. Pero también debemos ser conscientes que tiene todo un proceso y que se está justamente capturando a estos delincuentes, porque esa es una de las preocupaciones que tiene nuestro gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Castaño. Tiene la palabra, congresista Telles. Gracias, señor presidente, y por su intermedio quiero saludar a nuestro ministro del Interior. Si me acepta una segunda interrupción de patriarca de los legisladores. Con todo gusto, colega. Tiene el uso de la palabra congresista Martín Belaúnde. Patriarca, bueno, habrá que decir matriarca, pero muchas gracias, congresista. Yo quería decir simplemente lo siguiente. Se ha hecho una suerte de denuncia, quizás de proveedores descontentos por la compra de helicópteros y de patrulleros. Creo que no estamos en condiciones de calificar esas adquisiciones, pero también yo quisiera decirle, por su intermedio, al señor ministro, que no se puede decir que se ignoró todo ese proceso y que luego él firmó. Firmó los respectivos contratos, quiero decir. Yo creo que en este caso una compra de esa naturaleza, que me imagino que ya ha debido ser implementada o ejecutada, debería ser discutida con un mayor detalle en la Comisión de Fiscalización para poder tener un cabal conocimiento de las circunstancias, de las consecuencias y de la bondad o de la falta de bondad de esas adquisiciones. Muchas gracias, distinguida colega. Gracias, congresista Belaúnde. Tiene uso de la palabra, congresista Julia Telles. A usted, señor congresista. Señor presidente, en verdad es una preocupación seria el tema para muchos colegas, casi para los 130 legisladores que a veces solicitamos hasta pedidos de regiones, y ya me imagino que nuestro ministro debe estar muy presionado porque escuchamos Ancash, escuchamos Cerro de Pasco y escuchamos una serie de pedidos y de documentos que a la hora de este momento empezamos a exigir. Pero, señor presidente, no es raro ver, por ejemplo, mientras nosotros como gobierno desarrollamos buenos actos y estamos dando frutos, las gestiones a veces de los hombres se convierten en actos contrarios, y eso lo comprendemos. Y también se comprende y se entiende, señor presidente, de que hay intereses, y a veces intereses subalternos, que se ufanan de tener máximos derechos. Tampoco es casualidad. Pero también, señor presidente, hay que felicitar a través del ministro al Ejecutivo las gestiones que se están haciendo en este momento en el incremento de presupuestos, las compras del equipamiento de material policial, la construcción de comisarías y adquisiciones de equipos en materia de seguridad policial. Y ahora se pretenda decir, se pretende romper, se pretenda fracturar, se pretenda averiar las buenas gestiones que viene realizando nuestro gobierno y a través del Ministerio del Interior. Pero también es importante, yo sé que las comparaciones, presidente, son odiosas, pero hay que decirlo. ¿Cómo no vamos a poder comparar cuando queremos hablar de cifras? Porque las cifras no mienten, naturalmente. Y, por ejemplo, en la región de La Libertad, durante el quinquenio del gobierno aprista, que son parte de lo que están firmando los documentos, en contra del presente gobierno, han desfilado 6 generales. 6 generales por ineptitud. Ahí tenemos Carlos León en el 2007, Raúl Becerra en el 2008 al 2009, Eduardo Arteta, que está en el año 2010, Osvaldo Alfaro del 2010 al 2011, Marlon Sabinsky, que también ha estado en el 2010-2011, Octavio Salazar, que los ha acompañado como general en el año 2006, mi colega. Y entonces, ¿qué decir ya de los escándalos que han ocurrido, por ejemplo, en el caso del famoso chuponeo? Y en el gobierno del presidente Ollanta, que venimos realizando, hay reformas en el sistema educativo policial, hay reformas en el sistema remunerativo, en 5 fracciones, y que el primer incremento salarial a la policía ya se dio ahora en el mes de noviembre. Esto
es felicidad para los suboficiales y que serán en 5 tramos, naturalmente. El pago de beneficios a deudos y a discapacitados de la Policía Nacional, la adquisición de 800 patrulleros, las entregas graduales que se harán en julio, en octubre y en diciembre. Y entonces no podemos engañarnos, señor presidente, cuando nosotros empezamos a manifestar, por ejemplo, el equipamiento en el BRAE, que me gustaría que muchos colegas lo mencionen. La adquisición de armamento especializado que se está haciendo, que la entrega va a ser en este mes de marzo del año 2013. Lo propio, señor presidente, mediante el ministro, la reconstrucción y rehabilitación. Dele tiempo para concluir. La infraestructura en Guayaga, que es importante. Y creo que las personas que conocen muy bien de Defensa Nacional no nos dejarán mentir. La construcción de 12 comisarías en Guayaga. Y esto lo hace el gobierno. Tenemos el equipamiento de antidrogas. Hace 2 semanas se ha creado la unidad de seguridad ciudadana que hace 20 años ha estado totalmente abandonada. Y entonces una reforma de las fuerzas policiales y la Policía Nacional que ha estado congelada, ahora se viene dinamizando. Y nosotros no queremos en este momento pensar de que esto es un manoseo político. Tal pareciera que no queremos solucionar el problema de la seguridad ciudadana, sino lo que queremos aquí es inestabilidad al gobierno que bien tiene el apoyo y el respaldo del pueblo peruano. Desestabilizar, me parece que ese es el propósito y nosotros debemos tener el interés de fortalecer de lo que es la seguridad ciudadana. Para concluir, tenemos 2 minutos. Gracias, señor presidente. Nosotros no queremos subordinar las motivaciones mezquinas que quieren aquí en el fondo molestar e incomodar a un presidente que en este momento viene gobernando 19 meses. Si bien el premier y los ministros, señor presidente, están llanos a explicar, a venir aquí al pleno las políticas públicas de gobierno, pero no se puede tener el interés de querer desestabilizar al gobierno, que todos debíamos hacer un trabajo en conjunto. La transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas son principios de este gobierno, señor presidente del Congreso. Y nosotros no nos vamos a motivar de algunas acciones que quieran en este momento generar disturbios y decir, sí, que hay inseguridad, pero todos estamos comprometidos a trabajar, a unirnos como fuerzas políticas. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Tevez. Tiene el uso de la palabra congresista Marisol Pérez Tello. Presidente, muchas gracias. En realidad he esperado con mucha tranquilidad las intervenciones de mis colegas en un tema que es delicado para hablar respecto de lo que señaló el ministro al iniciar su exposición, es decir, antes de que se hiciera el esbozo de las respuestas a las preguntas que se plantearon en la interpelación y que ciertamente hubo un compromiso de que éstas se iban a absolver esta vez. Yo espero, ministro, me pido una interrupción al señor Angulo, por favor, señor Angulo. Con su venia, presidente. Congresista Angulo tiene el uso de la palabra por el término de 1 minuto. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Muy amable. Quería manifestar algo que me parece realmente atroz con respecto a unas cifras de entre los años 1990 y 1996. Los delitos contra el patrimonio en esa época fueron 9.248. Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud fueron 9.248. Y en 1996 los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud se incrementaron a 24.396. O sea, estamos hablando de 9.000 hasta 24.000. Es una cifra realmente pavorosa. Y ahora la ministra de Justicia nos anuncia que va a construir 4 nuevos establecimientos penales. O sea, el delito sigue. El crimen avanza y nosotros tenemos que en este momento que planificar, tenemos que tener la serenidad suficiente, Para concluir,
tener la serenidad para planificar los próximos años. Estamos en este momento perdiendo un tiempo precioso. Tenemos que apoyar a nuestro ministro, tenemos que dejarlo tranquilo, tenemos que apoyar a nuestro gobierno para que el gobierno planifique para los próximos 25 años, no para mañana, no para dentro de 6 meses. Estamos en un grave peligro social y eso tenemos que tenerlo presente para poder permitir que nuestro ministro pueda continuar. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Congresista Marisol Pérez, tiene usted el uso de la palabra. Sí, presidente. En realidad no quería pronunciarme sobre las respuestas, que le pediría ampliar a ministro con mayor data y mayor información. Yo creo que nos haría muy bien a todos y también al ministerio que usted dirige poder tener mayor claridad sobre las adquisiciones, las compras y la forma como se está enfrentando la política general. Creo que sus respuestas, si bien es cierto han sido generales, pueden ahondar mucho más en lo que usted ha señalado como adquisiciones, compras o mejoras, y corregir o resolver algunas preguntas puntuales sobre lo que creo que es el fondo de su mensaje. El fondo de su mensaje tiene que ver con fortalecimiento de la función de la policía, y esto tiene que ver con sueldos, con logística, con equipamiento, con comisarías, lo cual está bien. No resuelve el problema de seguridad ciudadana, sin duda. Queda claro que el Ministerio del Interior tiene una política importante para fortalecer a la policía, que para nosotros no es suficiente. Y por eso es que hemos promovido la interpelación del primer ministro, porque este es un tema transversal, dicho además por el propio presidente de la República en su mensaje de 2011, donde él señaló que nos estábamos equivocando cuando entendíamos que al hablar de seguridad estábamos hablando solamente de policía. Así que claramente, si hoy usted ha venido a explicarnos temas vinculados a la policía, es porque el ministerio tiene una responsabilidad sectorial, pero no va de ninguna manera a resolver el problema nacional. Creemos sin duda que lo que se necesita en este país para resolver el problema es dejar de echar la culpa a los partidos por lo que no pudieron hacer y enfrentar el poder que tienen hoy, que les va a permitir hacer lo que se necesita hacer. Y lo que se necesita hacer, señor ministro, es tener un plan nacional de seguridad ciudadana que no existe. Usted habló de 4 ejes, yo solamente quiero mencionar 2 de manera aislada. El primero, el fortalecimiento de la policía, y esta se debilita con algunos decretos legislativos que se han dado. 2 de ellos han generado el anuncio de 1000 medidas, 1000 acciones cautelares, y eso en realidad no es positivo. Nosotros hemos solicitado hoy en la Comisión de Constitución que, utilizando el control constitucional, podemos corregir esto y evitemos que policías que expusieron su vida por nosotros tengan que ir al Poder Judicial en busca de justicia. Les pedimos que los revisen y los replanteen, así como pudieron corregir el error conceptual en el decreto legislativo que de alguna manera tenía avisos homofóbicos. Creo que pueden corregir estos errores que lo que hacen es vulnerar derechos que han logrado con su esfuerzo muchos policías que están perdiendo derechos ganados en materia pensionaria. Por otro lado, habló usted también de participación ciudadana y del fortalecimiento y la intervención de las mismas, y sin embargo no se ha reglamentado la ley que ya se aprobó para este fortalecimiento. Por otro lado, ministro, usted también mencionó que había hablado con decenas de alcaldes. Y eso me preocupa mucho, ministro, porque hay 1800. ¿Cómo es posible que, si la seguridad ciudadana es responsabilidad de los gobiernos locales, sea suficiente hablar con decenas de alcaldes en un país que tiene costa, sierra y selva, que tiene problemas distintos en regiones más pobres o menos pobres, con determinados tipos de delitos vinculados a trata, vinculados a pesca, vinculados a movimientos a nivel de puertos? Nosotros hemos estado el día de ayer en el AMPE, donde habían reunidos 600 alcaldes, señor ministro. 600 alcaldes que tienen cosas que decir, que tienen responsabilidades que asumir. Lo que es evidente es que no hay un plan elaborado de la base hacia el vértice. Lo que hay es algunas personas muy inteligentes seguramente que creen tener la respuesta. Como lo dijo el presidente Ollanta-Humala en su primer mensaje, 30 años de fracaso en materia de seguridad ciudadana. Son 32, ministro. 32 porque en estos 2 años no solo no se ha resuelto, sino que se considera que con atacar al que no hizo, al que creemos que no hizo, el problema se resuelve. Esto no es una campaña electoral. Esto es darle a los ciudadanos y ciudadanas del Perú la tranquilidad de que sabemos a dónde vamos. Y honestamente, ministro, no le corresponde a usted, sino al Premier, decirnos a dónde vamos, en representación de quien tiene en realidad que ejercer su liderazgo, que es el presidente de la República. Le pido por ello, señor ministro, que nos ayude respondiendo esas preguntas, para que nos pueda dar insumos, cifras, datos, que nos permitan ayudar en su gestión, que esa es la intención de una oposición responsable como la nuestra. Esto no es contra el señor Wilfredo Pedraza, esto es contra la autoridad que él representa, la de un ministro del Interior que tiene que darnos respuestas. Dele tiempo para concluir. Para terminar, presidente, que no es la primera vez que se interpela a un premier y a un ministro. Lo hicieron
los representantes de hoy del oficialismo en el periodo anterior, cuando el señor Velázquez Quezquén era premier y el señor Octavio Pedraza ministro del Interior. Y entre los argumentos que utilizaron en su momento, en abril del 2010, a propósito de la muerte de 6 personas en Arequipa, señalaron lo siguiente: que en su intento de responsabilizar a terceros por la ineficiencia en las políticas de gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, se repite la historia. Seamos un poco más conscientes de las cosas que hicimos para que no nos revienten en la cara. Me llama la atención que hoy, después de que esa misma persona firmó la moción de orden del día, se diga que lo que estamos haciendo son campañas para desestabilizar un gobierno que goza del respaldo popular. Esto no es una campaña para desestabilizar a nadie. Esta es una campaña para que ustedes hagan su chamba y para que ustedes hagan un plan nacional y dejen de estarle echando la culpa al Perú de los muertos que no han sabido defender, de las vidas que son nuestra responsabilidad, por las que estamos acá y por las que tenemos que luchar. Gracias, presidente. Gracias, congresista Marisol Pérez. Congresista Norman Lewis. Congresista Norman Lewis. No. Congresista Mariano Portugalto. Gracias, presidente. También saludarlo al ministro por su presencia en este hemiciclo. Presidente, es una complacencia notar que las últimas intervenciones se vienen viabilizando de la forma como espera el país de nosotros. No vamos a ganar nada echando la culpa al antecesor, ni tampoco ganaremos mayor cosa pidiendo el cambio de ministros. El Perú sabe, y nosotros también, cuántos ministros han sido removidos del cargo en el Ministerio del Interior en este nuevo gobierno. Podríamos decir que el Ministerio del Interior es el fusible. Muchas veces estamos viendo o hablando de lo que no se hizo antes y de lo que se hizo ahora, dejando de lado la preocupación en darle la tranquilidad al país. 127.000 denuncias de delitos contra el patrimonio al 2011, señor presidente. 127.000 denuncias, robo, hurto, sin contar los delitos contra el cuerpo, la vida y la salud. Eso es lo que preocupa. Y cambiar un ministro no va a ser la solución de la noche a la mañana. El problema de la seguridad en el país no es solo del gobierno, es también de nosotros, el Congreso de la República, lo es del Poder Judicial, debe sumarse el Ministerio Público, y más allá tenemos que pensar que la seguridad ciudadana debe ser una tarea de todos, incluyendo principalmente a los gobiernos locales, los gobiernos regionales, las juntas vecinales. Presidente, si nosotros vamos a querer tener la exclusividad de la seguridad ciudadana a través de un Ministerio de Interior y de la Policía, pues vamos a seguir fracasando, porque la policía está desmotivada y mal remunerada. Por ahí debíamos empezar. Y en la policía hay buenos efectivos como también hay malos. Nosotros tenemos que pensar qué está pasando en el interior del país. ¿Quién controla la seguridad ciudadana? ¿Es la policía, el serenazgo? Habría que darle también posibilidades de que el serenazgo utilice armas no letales para combatir en forma conjunta con la policía la delincuencia. Presidente, me pide una interrupción el congresista León. Si usted lo permite, con el mayor gusto. Te doy la palabra al congresista José León. Muchas gracias, congresista, presidente. Y es, presidente, que al final de este debate no quisiéramos dejar de contribuir en el propósito que busca el Perú, que es de tranquilizar, que es de llevar el desarrollo en paz. Y por eso es que insisto en sincerar lo que le está pasando. Y en la misma línea de lo que acaba de decir el congresista Portugal, en efecto no se gana mucho con hacer acciones de desestabilización de un gobierno, pero sí se gana, presidente, cuando se aporta con cosas claras de lo que significa este gran problema para el país. Y no quería dejar
de mencionar a la representación nacional, algo que es muy grave y que mal haría en no decir en esta sesión, y es el hecho que hay una cifra negra en el Perú de criminalidad que no se está reflejando en las estadísticas y que sería bueno comentarlo para su retroalimentación del señor ministro. Cuando se habla de una criminalidad alrededor del 40%... Dele tiempo para concluir. Gracias, presidente. Y cuando a la vez se sabe que sobre el 12% de toda la criminalidad es denunciada, y cuando se dice además que solo el 5% ahora ha logrado un resultado positivo de esa denuncia, entonces el 12 versus el 40 significa que hay un 70% de la cifra que no se refleja pero que se siente, y que es esa cifra negra de la criminalidad. Y por eso, presidente, es que eso habría que sincerarlo para que de veras esa estación haya sido el fiel reflejo de lo que está pidiendo el Perú. Insistir en lo último también, que siendo así, esta reestructuración de la policía, este cambio de hace 15 años que no se veía en los oficiales, ha dejado saldos negativos. Insisto en que nos falta para la región La Libertad y seguramente en otra del Perú, 30 oficiales, y hay algunas comisarías que no tienen ahora comisario. Y le solicito al señor ministro respuestas al respecto. Gracias, congresista. Gracias, presidente. Congresista Mariano Portugal, para concluir. Como verá, señor presidente, las cifras van creciendo y nosotros no podemos ser pasivos, no podemos estar con diatribas, ni echando la culpa de uno a otro gobierno o diciendo que se quiere desestabilizar. Las cosas tienen que ser frontales y a la delincuencia hay que enfrentarla, pero en forma conjunta. Por ejemplo, señor presidente, ¿cuántos delitos se han venido cometiendo últimamente por adolescentes? ¿Se ha hecho alguna modificación al Código del Niño y del Adolescente? Hay países en donde los adolescentes que tienen 16 años están no como infractores, sino como delincuentes y son procesados de esa manera. Lógicamente, todos pensamos que es sencillo enfrentar a la delincuencia. No lo es difícil. Hay que tener mano dura, pero cuando una autoridad pone mano dura, inmediatamente le decimos su cambio porque tiene mano dura. Y si es comprensivo, es blando, también su cambio porque es blando. Señor presidente, yo creo que el Congreso debe responderle al país. Tiempo para concluir. Una respuesta clara al pueblo. La policía tiene que ser motivada desde sus remuneraciones. Debe implementarse con la tecnología moderna para combatir la delincuencia. Debe trabajarse en una infraestructura adecuada, no solamente en las comisarías de Lima, como el centralismo, sino de todas las provincias del país. Yo creo que el señor ministro, dentro de las estrategias, debe implementar un plan intensivo recuperando la especialidad en la policía. Creo que así vamos a recuperar la credibilidad en la policía y la credibilidad también en nosotros que representamos al pueblo. Por lo tanto, señor ministro, convendría analizar no una reforma, pero sí una reestructuración en el plan de seguridad ciudadana a nivel nacional, y lógicamente también habría que tomar en cuenta, señor ministro, que el... Dale tiempo para concluir. Congresista Becerril, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Durante toda la tarde y parte de la noche, el oficialismo nos culpa de querer desestabilizar a este gobierno, pero en realidad es el mismo gobierno quien se desestabiliza y para eso no necesitan ayuda. Por ejemplo, quiero denunciar un hecho bastante bochornoso
que sucedió en la ciudad de Trujillo, en el penal El Milagro, semanas atrás, donde el ministro del Interior acá presente y la ministra de Justicia, Eda Rivas, llegaron invitados para inaugurar unos equipos supuestamente para que se bloquee las comunicaciones con el exterior. Fue anunciado en todos los medios, incluso bandas de músicos esperaban esta inauguración y toda la colectividad trujillana. Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando el momento de la inauguración, cuando ya estaban ya los ministros, no había equipo que inaugurar. Este hecho nos demuestra pues una vez más el caos y el desgobierno, no solamente en este Ministerio del Interior, sino también en el de Justicia y en otros ministerios. Me pregunto yo, ¿sabrá o sabe el eficiente primer ministro de estos hechos? Presidente, permítame por su intermedio preguntarle al señor ministro del Interior qué acciones se han tomado y qué sanciones ante este hecho. ¿Y quién fue el que les hizo viajar a ustedes a una inauguración de unos equipos que nunca existieron, presidente? Gracias. Muy agradecido. Tiene el uso de la palabra el señor ministro del Interior. Gracias, presidente. Muy breve. Señor congresista, por su intermedio, presidente, no fue un viaje solo para ver el tema de los bloqueadores, que era una actividad. La ministra de Justicia inauguraba una moderna cocina en el penal de Trujillo y un taller de zapatería y de cerámica ese mismo día. Es verdad que estaba programada la actividad de los bloqueadores, que no se realizó, pero la principal actividad estaba en la inversión en la cocina, su sistema de refrigeración y los talleres. Yo de paso, congresista, por su intermedio, presidente, en esa actividad, porque mi actividad tenía relación con temas de seguridad ciudadana, distintas a esa situación. Gracias, presidente. Gracias. Congresista José Urquizo, le concedo una interrupción al congresista Angulo. Tiene usted el uso de la palabra por 3 minutos. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. El problema de Trujillo fue ocasionado por el alcalde de La Esperanza. El alcalde de Esperanza tuvo una relación con un individuo que le dijo que iba a donar unos equipos de interceptación telefónica, ¿no? Pero una vez que donó los equipos, le dijo, bueno, ahora te vendo el software para poder trabajar esos equipos, y el software tenía un precio realmente bastante caro. Entonces eso fue lo que pasó. Aquí el ministerio no tuvo ninguna intervención. Fue la alcaldía, fue el alcalde de La Esperanza, y eso lo sabe todo Trujillo. Entonces creo que habría que ser más específico en cuanto a lo que se trataba de hacer. Gracias, señor presidente. Gracias. Congresista José Urquizo, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Me pide una interrupción la señora congresista Rosa Mavila. Congresista Rosa Mavila, tiene el uso de la palabra por el término de 1 minuto. Gracias, señor presidente. Señor presidente, estimados colegas, a lo largo de la tarde hemos hablado genéricamente de criminalidad organizada y con todo afecto me da la impresión que no existe en la representación nacional una idea común de lo que es la criminalidad organizada. Si juzgamos por criterios estrictamente del principio de taxatividad, estimados colegas, la criminalidad organizada dice relación con el criterio de banda, 2 o más, pluralidad de agentes. Y puede haber 2 o más que roban helados en Villa El Salvador por el valor de 50 soles. Proceso penal en el cual yo vi que se imponía 15 años de pena privativa de libertad. Y puede haber 2 o más que evidentemente tienen que ver con los faites, que roban camionetas, que entran a los bancos, que hacen sicariato y que de alguna manera tienen que ver ya con una especialización no solo de carrera criminal, sino de tipo de delincuencia de alto nivel de gravedad. Dele tiempo. Déjeme terminar, por favor, señor. No hay una investigación seria
desde hace 10 años el trabajo de Víctor Prado sobre la criminalidad organizada de carácter grave. Las características que señalaba Prado eran organizaciones amorfas, empirismo sin especialización, nivel artesanal y violencia en su accionar. Y esas ya no son las características de la criminalidad organizada ahora, caracterizada por migración, sicariato, criminalidad de alto nivel, incluso transnacional. Y por eso, señor, cuando hablamos de criminalidad organizada, hay que saber de qué hablamos. Creo que una cosa es una política criminal que tiene que ver con un tratamiento integral de las distintas formas de criminalidad, en la que termino, señor, solo citando un dato. Alrededor del 40% de gente privada de libertad tiene de 19 a 35 años y no es criminal organizado. Tiene que ver básicamente con delitos de asalto y robo. Y frente a ello, señor, hay necesidad de discutir una política diferenciada para las distintas conductas de asalto y robo, que tiene que ver también con problemas de política social y de inserción productiva en la etapa primaria de la transgresión. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Urquizo. Gracias, congresista Mavila. Tiene uso la palabra el congresista José Urquizo. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, un afectuoso saludo al señor ministro del Interior. Han transcurrido casi 11 horas de exposición, de debate, y el escenario imaginario, presidente, es positivo. Hemos recobrado la confianza de la Policía Nacional del Perú, no se ha quebrado la autoridad en la Policía Nacional del Perú y se ha fortalecido el sector interior con los importantes aportes de los congresistas que han intervenido. En ese sentido, señor presidente, todos han coincidido en la necesidad de despolicializar el tema de la seguridad ciudadana. Y el Parlamento, en ese escenario imaginario, asume el compromiso de impulsar un acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas por la seguridad ciudadana. Y el Parlamento va a fortalecer el Consejo Nacional de Política Criminal. La congresista Rosa Mavila, que me ha antecedido, ha hecho referencia al tema de la política penitenciaria, que ha sido ampliamente abordado el día de hoy. 68 penales. 1000 internos que se incorporan a los establecimientos penitenciarios. La población penal en este momento se aproxima a los 63.000 internos en el país. Los opinólogos, los expertos de la seguridad ciudadana, coincidentemente han ejercido función pública, tuvieron la oportunidad de conducir el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior. Por otro lado, los gobiernos locales y regionales, y eso lo han expresado y lo han demandado los señores congresistas, no han asumido esta responsabilidad compartida junto con el gobierno nacional de enfrentar la inseguridad ciudadana. Se ha resaltado a lo largo de esta jornada por parte del señor ministro del Interior, a lo largo de estos 7 meses de gestión, que este gobierno se ha asumido el reto de enfrentar la inseguridad ciudadana. La nueva ley de la Policía Nacional del Perú, la nueva ley del sistema educativo policial, que va a permitir fortalecer las 27 escuelas técnicas de la Policía Nacional del Perú. Cuando se unificaron las 3 instituciones policiales, se contaba con 120.000 policías y hoy día ligeramente superamos los 106.000. Se ha asumido el reto de captar 30.000 nuevos jóvenes al 2016, que seguramente va a permitir recuperar esa cantidad de 120.000, de 130.000 efectivos policiales. No se ha tomado en cuenta, señor presidente, que se ha incrementado en un 20% el presupuesto para el sector defensa e interior en relación al ejercicio presupuestal 2011. Son 10.000. Dele tiempo para concluir. Gracias, presidente. Son 10.915 millones de soles para los sectores interior y defensa, que va a permitir atender el equipamiento, el sistema de comunicaciones, la ley de remuneraciones y pensiones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Y por otro lado, no se ha tomado en cuenta de que estamos en proceso de recuperar la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú. Todo ello gracias a la delegación de facultades que ha otorgado
el legislativo en diciembre del año pasado, a excepción de los temas de seguridad ciudadana. En ese sentido, señor presidente, considero que es necesario respaldar al señor ministro del Interior. Soy testigo de su compromiso, de su trabajo permanente, casi a dedicación exclusiva, las 24 horas del día, para conducir este delicado y complejo sector como es el Ministerio del Interior. Y en ese sentido, independientemente que ya... Concluya, congresista, le vamos a dar el tiempo. Estamos a pocos minutos que se va a anunciar una moción de censura que hace horas ya se había venido formulando. Sin embargo, considero que es importante llamar a la conciencia de este Parlamento. Tenemos un ministro identificado y que le ha agarrado mucho cariño al sector interior y a la Policía Nacional Perú, y que es obvio que 2 años son insuficientes para poder revertir las condiciones en las que se ha encontrado la Policía Nacional del Perú. Es en el marco, señor presidente, que consideramos que fortaleciendo la condición de titular del sector interior, no se va a poder poner fin y freno a todas las políticas de seguridad ciudadana que viene liderando el señor presidente de la República y el señor ministro del Interior. Culmino, no sin antes desagraviar al señor ministro del Interior por algunas apreciaciones de unos colegas congresistas, pero que obviamente están en su derecho de intervenir y de expresar sus apreciaciones, toda vez de que su presencia ante este recinto del pueblo obedece a un mandato popular. Le expreso las disculpas a título personal, tal vez por la forma como algunos colegas no comprenden la delicada labor que viene liderando el doctor Wilfredo Pedraza, ministro del Interior. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Urquizo. Habiendo concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra el señor ministro del Interior para referirse a las intervenciones de los señores congresistas. Muchas gracias, señor presidente. Y en primer lugar quiero agradecer a mi bancada por sus expresiones de respaldo y agradecer también las intervenciones de todos los señores congresistas, cuyas ideas, aportes, las iré a margen de absolver en este momento, las iré revisando en el camino para ver dónde realizamos algunos ajustes. Probablemente, señor presidente, aquella observación que con más recurrencia se hace es que estamos sin ningún lineamiento, sin ningún plan, y creemos que es todo lo contrario. Todo aquello que hemos expresado con rapidez y que se ha repetido en inversiones, en planes, desde mi perspectiva, presidente, grafican líneas muy claras de una reforma, de un fortalecimiento de nuestra policía en perspectiva de mejorar la seguridad ciudadana. Por eso discrepo con aquellas opiniones que estiman que no estamos haciendo nada, que estamos improvisando y que simplemente todo vendrá en el futuro, y no es así. Si uno revisa las cifras, presidente, y aquellos aspectos que ya están hoy en funcionamiento, vamos a encontrar vehículos, motocicletas, el sistema de identificación balística, el sistema de huellas dactilares, hace poco apenas 13 motos para salvataje, más de 3.600 computadoras adquiridas el año anterior, la unidad canina, mucha infraestructura que no es en el futuro, presidente, sino que es una realidad, una absoluta realidad. Es una realidad también haber ejecutado 316 millones de soles el año 2012. Por tanto, presidente, creo que hay un problema con los tiempos. Nosotros no hemos usado el futuro en todos los casos, sino en aquellos que por absoluta responsabilidad suponen
ejecución planificada por etapas, como el sistema de comunicación o la ampliación de estos modernos sistemas de identificación balística y de identificación de huella dactilar que pone a nuestra policía, presidente, al nivel de cualquier policía moderna del mundo. Por tanto, sí tenemos que mostrar, y con humildad, presidente, estamos trabajando bastante. El año 2011, presidente, se impusieron 4.111 sanciones leves, 2.317 infracciones graves y 794 infracciones muy graves. El 2012, las leves fueron 2.012, las graves 5.033, las muy graves 812. En lo que va de este año, presidente, en estos 2 meses, 532 infracciones leves, 200 infracciones graves y 36 muy graves. Hay, sin duda, una dinámica fortalecida de todo el aparato de sanción administrativa en el marco de la policía. Yo concuerdo con el congresista Rimarachín, presidente, por su intermedio, que hay que hacer una limpieza de la policía. Y por eso, como hemos anunciado, estamos en un proceso de revisión de expedientes para ver quién tiene el estándar razonable que el país tiene o que el país exige en una policía en proceso de transformación. Pronto, presidente, y en Cajamarca vamos a firmar convenios con rondas urbanas, rondas campesinas, precisamente para fortalecer nuestra actividad de prevención. Congresista Simón, presidente, por su intermedio, ha señalado que siempre se habla de grandes presupuestos, solo que en esta ocasión, presidente, la diferencia es que la ejecutamos. Solo que en esta ocasión esas cifras son mucho más grandes y que por tanto expresan una muy clara voluntad del gobierno de apostar por un problema complejo como es la seguridad ciudadana. Concuerdo con el congresista Simons que hay que, además de construir, hacer refacción. Y por eso lo anunciamos, presidente, que hay un presupuesto de 19 millones de soles solo para refacción. Como el año pasado también, asignamos 30.000 soles a cada comisaría para refacciones menores que hace muchísimo tiempo no se hacen. Construimos o ampliamos ahí donde se puede y ahí donde no se puede, presidente, donde la infraestructura no lo permite, inevitablemente ya no se puede hacer ni refacción. Las comisarías del interior del país están en situación calamitosa. Por eso, presidente, y publicamos en el Diario Peruano hace muy pocos días un programa de levantamiento y de conformación de una comisión que nos levante información del estado de situación de las comisarías para hacer un gran programa de inversión. En esto tenemos información que proviene de la Defensoría del Pueblo y también del Instituto Nacional de Estadística. El tema de la salud policial es un gran problema, presidente. Estamos terminando de evaluar una inversión bastante grande que nos va a permitir, esperamos, la construcción de un nuevo hospital central para la Policía Nacional. Estamos ahora mismo buscando un lugar donde hacer una instalación provisional mientras esa obra, que tomará más de 2 años, se ejecuta y mientras obviamente se termina el proyecto de inversión. Pero ese hospital, presidente, tiene un severísimo problema. El 70% de los pacientes son familiares de los policías de la tercera edad. Es un gran problema porque restringe el servicio al usuario, al policía en actividad. La hospitalización, la emergencia está básicamente, presidente, cubierta por pacientes de la tercera edad que no pagan ningún copago y que por ley, alguien dio la ley, establece la atención absolutamente gratuita en medicamentos, en hospitalización, cosa que sin duda nos ha puesto en severos problemas.
congresista Mulder, presidente, por su intermedio, señala que tenemos que pelear con el MEF. En verdad, ahora no peleamos, congresista, ahora coordinamos. Un reto nuestro es hacer proyectos de inversión sostenibles, con un buen estudio técnico que es muy complejo. No hay muchos técnicos en la materia, presidente, de manera que cuando llevamos proyectos sostenibles, economía en esta materia se compromete, como se compromete también nuestro presidente de la República. Lo hemos dicho, señor presidente, que con la ocasión de inicio de gobierno y la participación del presidente de la República en 2 reuniones del CONASEG, básicamente en esas reuniones se han entendido lineamientos principales de lo que es la seguridad ciudadana. Hoy estamos en proceso de implementación de esas políticas. Por tanto, ni huyó, simplemente estableció políticas principales que hoy estamos implementándolo en un proceso de inversión y de reforma bastante importante. Presidente, cuando se alude a la capacidad o a la incapacidad, en verdad nadie es capaz ni incapaz porque alguien lo señala. La capacidad, presidente, se adquiere con la formación, con la experiencia, a través de lo largo de la vida. A mí no me afecta esas afirmaciones porque ciertamente tengo un grupo, presidente, sólido, bien informado, que permite hacer una gestión importante con muchísimas dificultades, con muchísimas limitaciones. Pero el trabajo que hacemos, presidente, con mucho esfuerzo, responde a la conformación cada vez mejor de un grupo que se esfuerza, que trabaja muchísimas horas. Por eso, presidente, esas expresiones de incapacidad, con mucho respeto, las rechazamos enérgicamente. Nosotros, presidente, no hemos minimizado el problema de la seguridad ciudadana y eso lo reitero. Asumimos su gravedad y por eso trabajamos con políticas de mediano y largo plazo. Por eso trabajamos, presidente, con serenidad. Y por eso también estamos fortaleciendo algunas áreas, como aquella solicitada por la congresista Cuculiza, que con absoluta razón nos pide fortalecer los temas de policía vinculado a la violencia familiar, que es hoy, presidente, el delito que probablemente más crece en todo el país. Los incrementos para la Policía Nacional, presidente, con todas las dificultades, ha significado para un comandante de la Policía Nacional un incremento real de 750 soles. Para un técnico, un suboficial de tercera, 270 soles. Y con todos los defectos que esta norma pueda tener, presidente, significa, sin duda, un incremento después de muchísimos años, después de muchísimos intentos. Esas acciones de garantía, que seguramente se analizarán en su contexto, presidente, determinarán si la norma tiene o no algún problema constitucional. En tanto, presidente, el efecto ha sido el de beneficiar a aquellos que ganan menos en la policía, es decir, suboficiales en todas las jerarquías y en los oficiales de alfereces hasta comandantes. En este proceso de redistribución de policías, presidente, sin duda chocamos con muchos intereses. Hay problemas, sin duda. Seguramente hay cambios inadecuados, pero es un esfuerzo bastante grande que nos ha costado, reitero, 22 millones de soles. Vamos a revisar, presidente, aquellos espacios que en Trujillo y en Chiclayo no están cubiertos ahora. La información que he recibido es que se ha tratado o se trata de cargos que no están considerados para oficiales, que sean creados para generar permanencia. Pero cuando la necesidad está, presidente, en Trujillo, en Chiclayo y en Piura, que son regiones de nuestra preocupación, repondremos los oficiales que sean necesarios y eso, presidente, es un gran compromiso. Las comisarías de Puerto Inca, lo mencionaba la congresista Omonte, presidente, por su intermedio, se ejecutan hoy. Esas 5 comisarías de Puerto Inca. Además, Puerto Inca va a tener una base policial porque estamos creando, presidente, un frente policial entre Huánuco hasta Ucayali.
¿Y con qué finalidad? De fortalecer la presencia policial en paralelo a Huallaga, para que el cultivo del café y de otros productos no tengan complicaciones, para fortalecer el turismo en esa región. Estamos haciendo, presidente, los estudios para construir esa base policial que tendrá esa finalidad, generar tranquilidad y servicio policial, reitero, entre Huánuco hasta Ucayali. La congresista Luciana León, presidente, ha hecho referencia al sistema de comunicaciones que estamos adquiriendo. Quiero decirle que apenas hemos dado un adelanto en la compra de ese equipamiento. Obviamente, tenemos la absoluta claridad que lo que hemos adquirido es un equipo Tetra 2. Y por tanto, la evaluación de ese proceso, en caso no corresponda al equipamiento, ciertamente, presidente, no lo admitiremos. Nosotros somos cautelosos de los recursos públicos y no vamos a permitir que nos entreguen equipos que no correspondan. Estamos priorizando, presidente, tal como lo ha sugerido el congresista Macías Guevara, la inteligencia. Estamos corrigiendo algunos errores en la rotación del personal policial y estamos trabajando con rondas, con juntas vecinales, porque esa es una necesidad absoluta y fundamental. Estamos revisando, presidente, el horario de trabajo del policía. Es un tema muy complejo. Vamos a ver de qué manera es posible subsanar ese sistema pernicioso del 24/24 y la labor del policía fuera de la entidad policial. Es una necesidad más policías y a dedicación exclusiva. Ese es un tema que ya está en evaluación y vamos a ver, presidente, cómo eso se resuelve. Es probablemente de los temas más complejos que tenemos que enfrentar por los intereses, por las costumbres, por las normas también, presidente. Congresista Iberico ha señalado, yo absolutamente suscribo lo que dice, que hay que ir, presidente, a la profundidad del tema. Y la profundidad del tema, presidente, supone trabajar también en prevención, que lo estamos haciendo. Acabamos de cerrar, presidente, un curso de verano promovido por la policía en el que participaron 18.000 jóvenes solo en Lima. Y estamos instruyendo que todas las comisarías del país recobren esa actividad policial que generaba actividad con niños. El policía amigo del niño. Esa, presidente, va a ser una actividad central porque queremos que el niño vea al policía como un amigo, como un protector.